Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar una receta popular en todo el Cáucaso y muy querida en Rusia. Chebureki. Son empanadas finas y crujientes rellenas con carne jugosa y se fríen hasta quedar doradas y fragantes. Para esta preparación se usan ingredientes simples y accesibles. Para la masa, 300 gramos de harina común, 150 mililitros de agua tibia aproximadamente, 2 cucharadas de aceite y una cucharadita de sal. Para el relleno, 300 gramos de carne picada, 300 gramos de cebolla, un diente de ajo, perejil fresco, pimienta negra y sal para condimentar. Empecé con la masa. En un bowl puse la harina con la sal y la mezclé bien. Agregué el aceite y de a poco el agua tibia. Mezclé primero con una cuchara y luego seguí con la mano, amasando dentro del mismo bowl hasta que la mezcla se unió en una masa. Después la pasé a la mesa y la trabajé un poquito más, apenas unos minutos, hasta que quedó suave y elástica. La dejé descansar tapada unos 20 minutos. Cuando estuvo lista, la dividí en dos partes y formé con cada una un rollo alargado, como un chorizo. A partir de ahí corté cada rollo en 5 trozos iguales, para obtener 10 porciones. Con las porciones de masa formé bollitos. Aplané cada trozo, llevé los extremos hacia adentro como formando un paquetito y luego volví a aplanar suavemente para darles forma. Así después fue más fácil estirarlos. Una vez que tuve todos los bollitos listos, los cubrí bien para que no se sequen y los dejé descansar mientras preparaba el relleno. Para el relleno empecé con las cebollas. Usé 3 medianas, que equivalen a unos 300 gramos, prácticamente la misma cantidad que de carne. Esta proporción puede sorprender, pero es la que hace que el relleno quede jugoso y con mucho sabor. Una vez picadas, las pasé a un bol junto con la carne picada. Agregué un diente de ajo, también picado, y mezclé todo. Lo hice de esta manera porque después llevé la preparación a la picadora de carne. Y así se integra mucho mejor. La carne y la cebolla se muelen juntas, logrando un relleno más parejo y húmedo. Si no se tiene picadora, se puede rallar la cebolla bien fina, procesar todo en una multiprocesadora o de manera más rústica picarlo todo a cuchillo. Este plato tiene sus raíces en Crimea y con el tiempo se volvió popular en todo el Cáucaso y Rusia. Los chebureki provienen de la tradición tártara de preparar panes planos rellenos, y durante la época soviética se difundieron aún más, convirtiéndose en un clásico de la comida callejera en casi todas las repúblicas. Hoy en día todavía se encuentran en mercados y ferias servidos recién fritos y bien calientes, con ese aroma irresistible que invita a probarlos al paso. Después piqué un poco de perejil fresco y lo agregué al relleno. Esto no es parte de la receta tradicional, que en Crimea solo llevaba carne y cebolla, pero en las versiones modernas y urbanas aporta un aroma fresco y un toque de color que hace que el relleno sea todavía más sabroso. Para sazonar, molí en el mortero unos granos de pimienta negra y agregué aproximadamente media cucharadita. Después sumé la sal a gusto
y mezclé todo muy bien, asegurándome de que la carne, la cebolla y el perejil quedaran bien integrados con los ingredientes. Finalmente incorporé unos 100 ml de agua bien fría. Esto puede parecer curioso, pero es un truco que se ve en muchas recetas tradicionales. El agua ayuda a mantener el relleno húmedo y jugoso, y al freírse genera vapor que evita que la carne se seque, mientras que la masa queda fina y crujiente. Mezclé todo cuidadosamente para que el líquido se distribuya de manera uniforme y reservé el relleno listo para armar los chebureki. Con el relleno listo llegó el momento de estirar los bollitos. Enhariné bien la mesa y cada bollito para que no se pegue, y con el palote los fui extendiendo hasta obtener discos muy finos de unos 15 a 18 centímetros de diámetro. La masa queda flexible y delicada, lista para recibir el relleno sin romperse. Y esa ternura es clave para que los chebureki queden crujientes por fuera y jugosos por dentro. Para que no se sequen mientras preparo los demás, los mantuve cubiertos hasta el momento de rellenarlos. Una vez estirado el disco, pongo una cucharada generosa de relleno en un lado y doblo la masa por la mitad formando una media luna. Presiono los bordes con los dedos para sellarlos y luego paso un cortapasta rizado que asegura que no se abran al freírse y además les da un toque decorativo. También se pueden usar los dientes de un tenedor. Es importante no sobrecargar el relleno, evitar que quede aire dentro y que los bordes queden bien firmes. Este cuidado es clave porque como el relleno contiene agua, si algún borde se abre durante la fritura, el líquido puede salpicar al contacto con el aceite caliente, además de que se pierde jugosidad y la masa se arruina. Sellando bien los bordes, cada bocado mantiene su relleno en el interior y la masa queda crujiente por fuera, segura y deliciosa. Para freírlos, calenté abundante aceite en una sartén a temperatura media-alta, alrededor de 170 a 180 grados centígrados. Una manera sencilla de comprobarlo sin termómetro es poner un pequeño trozo de masa. Si burbujea suavemente y se dora en unos 40 o 50 segundos, el aceite está listo. Es importante que esté en este punto. Si está más bajo, la masa absorberá demasiado aceite y quedará grasosa. Si está más alto, se dorará demasiado rápido y el relleno podría quedar crudo. Y al colocarlos en el aceite hay que tener cuidado. Si algún borde no está completamente sellado, puede salpicar. Por eso es importante no sobrecargar la sartén y freírlos de a uno, vigilando que se doren de manera uniforme por ambos lados. Los retiro con cuidado y los coloco sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite, conservando así la textura crujiente sin que queden grasosos. La carne del relleno queda bien cocida y si se disfrutan recién hechos quedan muy jugosos y resultan muy livianos, sabrosos y para nada grasosos. Para acompañar los chebureki preparé una ensalada fresca de tomate, cebolla y pepino estilo rusa, junto con una crema de yogur con un toque de ajo. En la descripción del video dejaré los detalles de cómo preparar ambos para quienes quieran replicarlos en casa. Estos acompañamientos aportan frescura y contraste, haciendo que cada bocado sea una experiencia completa, caliente, jugoso y lleno de sabor, listo para disfrutar en el momento. Espero que les haya gustado y como siempre muchas gracias por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.